entre nuestros pueblos. Yo quiero presentar para compartir con ustedes una persona que viene a este encuentro de solidaridad con Cuba. Hablo de Gustavo Rojas, un colombiano, un académico importante que vamos a conversar sobre su país, que también es nuestro. Gustavo, un placer. Sí, encantado de estar aquí en La Voz del Cambio. La voz para el cambio. Voz para el cambio, así mismo. Gustavo, usted viene al evento de solidaridad con Cuba, al 8º encuentro. ¿Cuál es su condición para venir a este evento en República Dominicana? José Ismael, en primer lugar, lo hago como ser humano, como integrante de la especie humana y lo que eso significa para nosotros, los procesos que ha librado durante 57 años la Revolución Cubana en función de la humanidad de todos los tiempos, la dignidad de la persona y el centrar un proceso revolucionario en la persona. Y para nosotros, que haya sido con las grandes mayorías, le da un sentido muy especial y hace que nosotros miremos hacia Cuba como un país insignia, emblemático y un país querido por nosotros. Por otra parte, yo soy el presidente en este momento, presidente pro tempore del Movimiento Colombiano de Solidaridad con Cuba, junto con mis amigos y hermanos del Comité Amigos de Cuba de Cali. Este es un honor que hemos tenido este año y me acompaña en este momento esa distinción. ¿Y la delegación de venezolanos y venezolanas aquí al evento es amplia o qué? Si pensamos en la delegación colombiana, no sé exactamente Venezuela cuántas personas pueda tener, pero en el caso de Colombia estamos contando con cerca de 50 delegados oficiales. De todas maneras, Colombia en población en América del Sur es el segundo en la población después de Brasil y por encima de Argentina, y somos el tercer país en población de América Latina. Por el que no te sorprendas que de Colombia también vengamos un número numeroso correspondiente a la población que tenemos. Qué bueno que hay una aceptación importante en la solidaridad con Cuba, en Colombia. Usted se desenvuelve en su país como académico. En la República Dominicana estamos en un proceso también de revisar todo esto de lo que es la inversión en la educación. Hay toda una lucha para conseguir que el Estado invierta los recursos en el área de vida para que haya una educación de más calidad. Usted nos podría hablar entonces qué hace con relación a su servicio, a su trabajo en el área de investigación académica en Colombia. Trataría, José Ismael, yo soy y he sido por un buen número de años profesor asociado de la Universidad del Valle en Cali, mi ciudad de origen. La Universidad del Valle es una de las 3 principales universidades estatales que existen en Colombia, después de la Universidad Nacional de Colombia, que es la más grande y que está en Bogotá, y de la Universidad de Antioquia, que es la segunda que está en Medellín, de acuerdo al tamaño de las ciudades. Hemos vivido durante este tiempo un proceso de transformación de la educación y diría que ese proceso a los distintos niveles ha afectado a la educación, especialmente en el tema de 2 temas, en el tema de la privatización y posiblemente en el tema de disminución de la calidad académica en muchos de los estamentos en que se vive nuestra educación. ¿Y por qué digo esto? Porque en primer lugar, en Colombia, donde es un privilegio estudiar y donde el compromiso del Estado es solamente aunque se dice que hasta terminar la secundaria, pero el compromiso del Estado no se cumple ni siquiera hasta la primaria. Tenemos un déficit que califica desfavorablemente a nuestra población como seres humanos y como seres que tienen el derecho de expresar su potencial a través de la vida, mediante una educación amplia y una educación que sirva para lo que puede servir la educación, para ayudar a nuestra gente a pensar y adaptarse a los cambios que vienen con el tiempo, no solamente al tecnológico, sino al conocimiento e incluso aún producir conocimiento. Entonces, la privatización que convierte la educación como un negocio más, que la trata como negocio y es una mercancía, entonces tiene el problema de que la calidad va a variar
según cuánto puedes cobrar en la universidad. De todas maneras, el presupuesto para la educación colombiana es muy inferior al presupuesto que se va en la defensa, la llamada defensa. Colombia es un país que ha tenido a través de su tiempo y de su historia republicana numerosos conflictos y guerras civiles, y la misma guerra que estamos tratando de terminar en este momento en los conversatorios de La Habana te dice que Colombia tiene un ejército en un momento de más de 500,000, unas fuerzas militares de más de 500,000 de personas, que es uno de los más altos en el mundo para la población que tenemos. Y uno se pregunta, y esos recursos enormes que en este momento se defienden tanto para continuar con la guerra por ciertos sectores de los colombianos, imagínate la falta que harían si esos recursos, o buena parte de ellos, se dedicasen a una educación, como dicen los chilenos, gratuita y con calidad, donde nuestras personas fuesen acogidas a los diferentes estamentos de la educación superior. Y podía seguir un poco más, José Luis, pero creo que sería de pronto usar un tema que... No. Así, ¿qué por ciento dedica más o menos el Estado para la educación superior o para la educación en sentido general? Ha dedicado siempre un porcentaje que viene posiblemente en disminución, que no llega al 6% del presupuesto nacional, aunque a veces se dice, porque vienen otros elementos, otros rubros que permitirían pensar que de pronto es un 8 o 9. La defensa ocupa un presupuesto del 22% del presupuesto nacional en armas, en la destrucción y en el desvío de recursos del ser humano, precisamente a combatirlo y asegurar que se sostiene un sistema como el que sostenemos en Colombia. Sí. Colombia es un país que su deporte principal es el fútbol. Cuántas cosas de la música colombiana ha llegado. De Colombia conocemos también el premio Nobel de literatura, como fue el Gabo, un hombre de una dimensión, un reconocimiento mundial. Colombia tiene tantas cosas importantes y eso es lo que nos presenta de Colombia, las grandes ciudades, pero en el día de hoy sale en la prensa internacional de que en Colombia los indios, los aborígenes wayú, están reclamando que el Estado cumpla con unos acuerdos que hizo con el Comité Interamericano de los Derechos Humanos para evitar lo que podría llamarse allí una catástrofe humanitaria, porque más de 40 niños han muerto en lo que va del 2016, y eso es en La Guajira. La Guajira se conecta también con Venezuela, ¿verdad? Entonces, tiene falta de agua, tiene un conjunto de cosas. ¿Cómo se explica un país que invierte tantos recursos en la guerra? Entonces la gente vive en condiciones paupérrimas en las comunidades de la zona de los cerros, y así es. La desigualdad social que existe en Colombia y la discriminación y exclusión de nuestras mayorías, tales como la mayoría de nuestros indígenas, de nuestros nativos, de nuestros pueblos originarios, es una característica de buena parte de nuestra América desde la invasión europea hace más de 500 años, y el genocidio que trajo aquello, y el legitimar que cualquier barbaridad y cualquier vejamen y cualquier crimen fuese posible, porque se decía que los indígenas eran ciudadanos de segunda y tercera categoría, y la multinacional católica romana llegó a justificar en su momento el genocidio, indicando que está bien que maten a los indígenas porque al fin y al cabo ellos no tienen alma. Llegaron a expresar las voces principales de esa multinacional. Entonces, pero el caso de los wayú no es. En Colombia la población indígena ha tenido dos opciones: el integrarse al mestizaje y hacer parte, por lo general, de una cultura que se mira por debajo socialmente, pese a que las leyes digan otra cosa, pero eso ha sido, porque las oportunidades no son las mismas. Tú puedes considerar que en Colombia todos somos iguales, pero resulta que las diferencias económicas crean desde pequeños una oportunidad entre quienes pueden salir adelante y quienes no. Entonces creo que esa historia trágica de genocidio y de destrucción está implícita en una Colombia donde la población indígena ha sido sistemáticamente disminuida, y con la guerra civil y lo que ha ocurrido y el paramilitarismo, líderes indígenas continúan siendo exterminados.
acribillados, y esto nos pasa con mucha frecuencia en una tierra como hermosa, y como tú has tenido unos términos también elogiosos. Nuestro país creo que es un país hermoso, tiene una gente maravillosa y tiene una cultura de alegría, de sueño, de entusiasmo, de hospitalidad y de generosidad. Pero esto se ha ido metiendo allá. Pero volviendo al tema de los wayú que tú mencionas, la población wayú es una población nómada que vive en el área semidesértica de La Guajira. Estamos hablando de una población que creo, sí, de pronto estoy errado, pero que en Colombia es una población que no pasa de los 100.000 habitantes, 100.000 miembros, y tienen su contraparte en Venezuela. Entonces es muy interesante mirar el contraste entre, están en el mismo territorio, y los wayú te dicen: la ventaja de nosotros es que no tenemos país, no somos ni colombianos ni venezolanos, somos wayú. Y cuando encuentras una población en este sentido de identidad, quiere decir que ellos han mantenido su identidad a través del tiempo y son nómadas. O sea, las lluvias hacen que ellos se movilicen, poblaciones enteras de una parte a otra de la Guajira binacional que integran hoy Colombia con Venezuela. Algunos de estos wayús en su proceso de avance abandonan la zona de la Guajira y se van a trabajar, por ejemplo, a Bogotá. Algunos consiguen becas y se van a estudiar, pero el drama del wayú que ha sido caracterizado en su gran realismo por la muerte de tantos niños y de no pocos adultos, ha sido magnificado por una multinacional que explota el carbón y que ha tomado los pocos recursos que existen de agua para desarrollar sus procesos de extracción, y ha contaminado los pocos riachuelos o los arroyos, como se llaman en La Guajira. Entonces eso ha traído además el problema de enfermedades que antes no se conocían. Es la injusticia de esta gran América que compartimos y se ve magnificada en ese proceso, como ese de otros pueblos indígenas en Colombia que también tienen su historia, y a pesar de la presión internacional y de los derechos humanos, no se logra que nuestros gobernantes inviertan en la población indígena, que es uno de nuestros mayores patrimonios y nuestro orgullo nacional en el momento. 500 años de haber llegado los españoles acá, el sacrificio que hubo con las poblaciones originarias, y todavía estos gobiernos capitalistas siguen diezmando, maltratando, excluyendo a esta población aborigen. El desconocimiento de usted, que nosotros como parte del Caribe tuvimos aquí unos aborígenes maravillosos en las tres islas mayores, que fueron desaparecidos, borrados. Entonces, usted podría, no sé si tiene el dato, ¿cuál es el %, de la población aborigen en Colombia? Sí, más o menos, ¿no? Sí, de una población aproximadamente una población de 48 millones, las personas que se describen como indígenas, o sea que están actualmente viviendo en un territorio indígena y que continúan algunas de las tradiciones tradicionales, no pasarían del 1,5 o 2% de la población. Son pequeñas porque han quedado diezmadas y han quedado reducidas. No obstante, la mayoría de estos grupos que han podido sobrevivir se han refugiado en las ciudades con diferentes tipos de empleos, y algunos han logrado avanzar incluso en la educación superior, pero son la absoluta minoría, y lo que suele suceder es que esta absoluta minoría va asociándose más con esas otras minorías que manejan el Estado y los recursos, y entonces se integran allá más que vuelquen sus ojos sobre la población. Y los que son líderes, como Quintín Lamy y otros líderes que nosotros reconocemos, indígenas y aborígenes, han sido exterminados. Recuerda que cuando los europeos llegaron acá a lo que hoy se denomina América, se dice que había en esa época cerca de 20 o 25 millones, incluida Norteamérica, donde también fueron masacrados por los europeos que llegaron. Y las fabulosas culturas, como la cultura maya, la cultura azteca o los incas, que han desarrollado un sistema social mucho más avanzado que los salvajes que llegaron acá a sacrificar a nuestra gente y que no han desarrollado ese poder bélico. En todo caso, después de 20 años, lo que es de esos 20 o 25 millones que se dice pudo haber, no quedaban sino dos en los primeros 10 o 12 años.
de lo que fue la conquista y pronto extendido hasta los 20. Y desde ahí ha sido sistemática la persecución. Gustavo, en el continente los aborígenes emergieron con un poder importante. Ese sector social emergió y logró conquistas interesantes en la medida en que fueron dignificados, reconocidos y unificados también sus intereses. Pues en el caso de Bolivia, ¿verdad? Eso es un logro importante de ese proceso que lidera Evo Morales. En el caso de Nicaragua también, cuando estuvieron los sandinistas, aunque el imperialismo lo utilizó contra la misma revolución, la dignificación que Chávez, el proceso revolucionario, dio a estas comunidades y en otros tantos. Si tú no hablas de Guatemala, que es donde hay una mayor población porcentual con relación al conjunto, ahí hay serias dificultades porque los gobiernos que están en estos países no reconocen estas comunidades y hace falta la unidad de la comunidad aborigen para emerger en estos países con fuerza y reclamar su derecho y convertirse en la población que necesita un nivel de respeto. Entonces, en este caso, no hay coordinación en Colombia con las diferentes etnias, grupos de aborígenes. Sí, hay grupos indígenas, pero más que el gobierno formarlos, han sido ellos, los mismos indígenas que se han asociado, los que quedan. De todas maneras, la desposesión, el saqueo y el quitar la tierra ha sido lo sistemático, no solamente en Colombia, sino en la mayor parte de países donde nuestros indígenas, que deberían ser nuestros grandes hombres y mujeres, en este momento están relegados al olvido, en una historia que marcaron los europeos. Imagínate el cambio que dimos. Ha habido en Colombia y existen organizaciones indígenas que luchan precisamente contra el gobierno para lograr recursos y el reconocimiento mínimo a sus territorios, que no les sean usurpados, especialmente ahora con los procesos de minería internacional que se establece sin ningún respeto y que somete a las personas a grandes vejámenes y al detrimento de su salud, y no dejan sino miseria y destrucción ambiental. Mira el caso de Ecuador, el caso con Chevron, que cómo hizo esa destrucción enorme en el Amazonas, y los indígenas pudieron quejarse, poco les importó a gobiernos anteriores, al gobierno importante que realiza el compañero Correa. Entonces todas estas cosas están de pronto siendo retomadas, pero no precisamente por los gobiernos conservadores que han sostenido el neoliberalismo como su forma de relacionar a nuestras personas, sino los gobiernos más progresistas como el de Evo Morales, que ha sacado por primera vez el primer presidente indígena en una comunidad indígena como es Bolivia, y que le ha dado un protagonismo diferente y ha logrado empezar por tratar de rescatar la dignidad que estaba tan pisoteada, y así está pisoteada en países como Colombia. Pero yo quisiera referirme, si tú me lo permites, al tema de República Dominicana y las tradiciones ancestrales que aquí aún se tienen. Es un pueblo, y yo he tenido la oportunidad de estar 3 veces en diferentes momentos de mi vida aquí en República Dominicana, y me ha sorprendido siempre me ha sorprendido lo mismo que en la Puerto Rico que conocí hace algunas décadas, lo que son las expresiones populares de cariño, de afecto, solidaridad y apoyo a las personas entre sí. Tú vienes aquí a la República Dominicana, y así era Puerto Rico, la que conocí, ojalá sí. Yo creo que esto es difícil arrancarlo, pero aquí encuentras una población generosa que te acoge con sonrisa y te acoge con desinterés y te ofrece cariño y te da afecto a la vez de apoyo. Esto lo he sentido espontáneamente desde un conductor de autobuses, desde una persona que cruza la vía, y lo refresco, y de mis compañeros que están acá, que tuve la oportunidad de ir con una compañera a visitar su casa, y vieron la forma como la recibieron allá. Y eso es espléndido, y eso es algo que nosotros decimos perdiendo, porque parte de eso se ha perdido. Bueno, conocemos, ¿verdad? Ya tenemos un panorama, ¿verdad?, amplio de Colombia, en su cultura,
Vemos también cómo está esa cultura apoyada desde el Estado, los niveles de dificultades que atraviesa. Pero yo siento, Gustavo, desde aquí, que Colombia, a pesar de que su sociedad ha reclamado, organizada por diferentes vías, con las armas, el movimiento social, Colombia tiene unos medios de comunicación que son de la gran burguesía y que nos manda al mundo lo que ellos quieren. Y que además de eso, Colombia es una sociedad, siento yo, más conservadora ahora, porque viéndolo desde el punto de vista de reclamar la paz, de apoyar estos acuerdos que se están dando en Colombia para avanzar hacia la paz, aunque sea con uno de los grupos. Ya hablaremos de lo que es la criminalización de la protesta, que eso no es solo de Colombia, eso es en todas partes. Entonces, me gustaría así que pasáramos con relación a esto del conservadurismo. Se va a hacer un plebiscito para el reconocimiento, así que se denomina la figura. La derecha ha dicho que no apoya estos acuerdos. ¿Usted cree que la derecha se iría públicamente a llamar a votar por el no en ese plebiscito? Dentro de esa concepción conservadora que hay en Colombia, porque escuchar que un 60% de la población, en algunos medios que han hecho encuestas, en otros fue 70%, pero ahora es que arranca la promoción para esto. ¿Qué le parece, no? A ver si nos edifica un poco. Bueno, digamos, si miramos a Colombia, Colombia ha sido para el imperialismo una sociedad consentida, en el sentido que sus gobernantes, sin excepción verdadera, ha seguido los lineamientos del imperio de turno, en este caso el estadounidense, pero también con España. O sea, el proceso de liberación de Colombia no fueron guerras populares de liberación. Como tú sabes, fueron las guerras de los criollos para tener los mismos beneficios. Y en mi recuerdo de la historia colombiana no hemos tenido sino un solo presidente en realidad digno en nuestra historia. Y fue el primero que tuvimos el honor de tener y se llama Simón Bolívar. Yeah. Los demás, unos tras otros, han seguido las órdenes de los imperios de turno, desde los europeos hasta ahora el estadounidense. Entonces, en ese sentido, Colombia se considera uno de los países más estables de América Latina. Si miras lo que es la publicidad internacional que viene de Washington, por ejemplo, estabilidad para ellos, no para nuestra gente. Nosotros no hemos tenido estabilidad popular, sino nuestra historia es una historia de luchas y de guerras y de exposiciones y de muertos, con algunos oasis que han durado poco tiempo. Los procesos actuales, que son los procesos de ejércitos rebeldes, digamos que constituidos con una base popular y que están enfocados especialmente en los últimos años hacia tres grupos, de manera principalísima las FARC, que nacen también como resultado del triunfo de la Revolución Cubana, cuando el modelo de que un grupo rebelde en una guerra desde la guerrilla hacia ejércitos bien constituidos podría triunfar. Se creó en América Latina y en pocas partes del mundo la idea que eso se podía replicar, y las FARC, que tienen más de 50 años y han tenido una época de lucha sin par con diferentes intensidades durante este tiempo. Pero esas FARC han nutrido lo que me refería antes, José, que es el negocio de la muerte, el negocio de la guerra. Y en ese negocio se viene, heredamos de Estados Unidos mucho tipo de préstamos y mucho tipo de negocios que van destinados a que compremos armamentos para sostener el status quo. Es el estatus que dejaron los españoles originales y que dejaron los criollos que lo orientaron, pero siempre al servicio del imperio de afuera. Entonces, Colombia se considera incluso, ese es un país modelo.
y se le ve un país conservador, no quiere decir que su población sea conservadora, sino que su población está altamente desinformada. Y no solamente porque la baja el nivel de las ciencias sociales en la educación, incluso universitaria, y que reproduce esquemas de fuera, de otros países, especialmente en los países del norte, sino ya en los medios a que te referías. Nosotros tenemos unos medios que da vergüenza siquiera mencionarlos, porque son los medios que difunden la desinformación, y a una población nuestra desinformada se le da lo que se le debe dar al circo, porque así trabajan unas cadenas que se llaman como RCN y otra de Caracol, que han pasado también por manos multinacionales, y el magnate de turno a veces las compra, pero ahí va la línea del imperio, y puesta en su forma más cruda, y van las telenovelas, y van los juegos de fútbol, y van la desinformación a través de periodistas que son plenamente pagos, y ninguna de estas cadenas te aceptaría un periodista serio, porque ni siquiera les permitiría, y si hacen el intento de llegar, los sacarían. Entonces, pero los medios han jugado el rol que juega la desinformación, el rol que le va a decir a las personas lo que no es, que te habla de todo, lo superfluo. Somos ideales para conocer la biografía de nuestros futbolistas con los méritos que puedan tener o no tener. Y conocer hasta la última actriz, no solamente de la farándula colombiana, de Hollywood. Digamos, allá se venden tonterías, y como los Óscars, como si fueran eventos nacionales, y cuánta basura llega del imperio, hasta la vida y los hijos de Obama, y cualquier tipo de farandulesco es lo que se mantiene, pero nuestra gente está muy desinformada y la educación no ha contribuido, y por esto los medios pueden hacer y deshacer de una parte de la población urbana que además lo sigue, y el tema que está planteado en tus comentarios, no sé si tenemos tiempo. No, ya estamos... Sí, bueno, mire, qué interesante esta parte que estamos desarrollando, buenísimo. Con relación a la criminalización de la protesta, de la disidencia en Colombia, porque no solo es a los frentes armados, sino a los intelectuales, a los periodistas, a los trabajadores sociales que confrontan al gobierno reclamando derechos, son metidos en las cárceles. ¿Qué podría informarnos con relación a eso? Las personas que piensan libremente en Colombia, las personas que se preparan o que narran su historia, son enseguida considerados casi como antisociales, especialmente si las personas logran hablar de algún tipo de evolución o de un tipo de cambio. En Colombia se ha usado de manera especial el asesinato contra los líderes. Si hay una constante en la historia colombiana, es esa. Durante la triste presidencia de un sujeto de nombre Álvaro Uribe Vélez, se crearon organizaciones paramilitares que habían antes existido, pero se magnificaron y se legitimaron. Con Álvaro Uribe Vélez se legitima el crimen en Colombia, el asesinato y la impunidad y la corrupción al máximo. Entonces, bajo ese esquema, estamos en este momento hablando de un proceso muy interesante, que nos genera mucho entusiasmo y optimismo, que es un proceso de un cese de un conflicto armado de más de 50 años entre el ejército, entre las FARC, las fuerzas, las FARC-EP, que son Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo. Entonces tenemos eso y el gobierno de un presidente neoliberal. Entonces, el tema daría para más, yo creo que el tiempo se nos ha... Sí, mire, la última preguntita, así rápido. Con relación a los acuerdos, ahora llegó el tema incluido por la FARC en las discusiones de La Habana, que es la inclusión del tema de la diversidad, de las mujeres. ¿Qué le parece esto? Porque no es común que, excepto que no sea en un proceso como este, que se dé la discusión de un tema tan importante. Nuestras fuerzas rebeldes y las FARC en particular son fuerzas que van en favor de la liberación popular y del desarrollo popular. Los temas que han logrado que se acepten en las discusiones, porque no todos se aceptaron, son temas que se han discutido académicamente, si se quiere, pero han quedado ajenos a la población de Colombia. Lo que se ha debatido allá lo conocen algunos académicos y personas que no han estudiado, pero la población de Colombia está sujeta a la versión que tú dices, que la derecha cavernícola, aquella que sigue las instrucciones de la caverna del imperio estadounidense,
y que tiene como protagonismo central un señor de nombre Álvaro Uribe Vélez. Ellos han estirado todo contra la paz, porque su negocio es la guerra, y el negocio es la guerra, y Estados Unidos desea la guerra, desea la paz para apoderarse de los recursos colombianos, los que están y el tema podría seguir, y el tema, bueno, señor, estamos hablando con Gustavo Rojas, un hombre de grandísimo nivel, de conocimientos importantes. Yo he querido, le he interrumpido así, hablándole encima, para que quede también en el deseo de la gente aquí de seguir escuchando sus propuestas. Qué interesante, así agradecemos su participación en el programa, le deseamos éxito en la razón que le mueve a venir a República Dominicana, que es el 8º encuentro de solidaridad con Cuba. Así que, amigos, por hoy, mañana, Voz para el Cambio le tiene otra cartelera importantísima para seguir disfrutando de esta gente que llega a nuestro país, que son hermanos. Nada, muchísimas gracias, Gustavo, buenos días. José Ismael, lo mejor, y lo mejor para nuestra América, porque somos todos hermanos y ojalá lo sigamos siendo. Y nos unamos para así tratar de combatir al imperio más feroz del mundo. Muchas gracias. Gracias a ti.